Vamos a empezar. Habíamos trabajado la regla del L'Hopital. Solo quiero hacer un comentario nada más. Parcial 3, ¿verdad? No fue este material el que usé. No sale el mismo material para dar un comentario nada más y pasamos a los siguientes temas. El caso 4 creo que quedó pendiente. Era límite de la forma de infinito menos infinito. Por aquí creo que había uno. Vamos a ver qué pasó. No lo había nunca. Vaya. Está bien. Aquí lo hacen con ejemplo. No dan caso particular. Sencillamente lo ponen como ejemplo. Déjenme verlo mejor. Creo que arriba tiene que estar más explícito. Aquí tiene que estar. Aquí está. Indeterminado sería el caso 4. Aquí me voy a quedar poco tiempo. Cuando un límite es de la forma infinito menos infinito, que es una forma indeterminada. Entonces aquí lo que se hace es convertir primero a fracción, bajo cualquier regla. Aquí en este caso es sumar. No lo dicen. No le ponen comentario. Solo le dicen lo común. A común denominador es sumar. Recuerden que para aplicar L'Hopital solo hay dos formas. Entonces busque esas fracciones. Por lo general es simplificar, sumar, restar, racionalizar, etc. Una vez que tenga eso, evalúa y luego aplica lo que conocimos antes. Como ya va a cumplir la forma 0 sobre 0, solo se dedica a derivar. Entonces aquí se hacen operaciones. Si es necesario sumar, suma. No digo más, es todo lo que viene ahí. Lo dejo, pues. Cierro el comentario nada más. Y nos vamos a internar ahora lo que son aplicaciones de la derivada. Vamos a ver las aplicaciones de este parcial. Para eso vamos a cambiar de material. También ahí los envié. Y empezaríamos, aquí más que todo son conceptos e interpretación ligera. Para estudiar algunas formas, algunas características de gráfica. Empezaríamos entonces con lo que se conocen como extremos absolutos. Es un tema. Y luego otro tema son puntos y números críticos. Pues empezamos con una definición. Aquí va a haber bastantes definiciones, teoremas también. Voy a leerla y luego vamos viendo la gráfica ahí también. Voy a hacer un poquito más arriba. Dice, sea una función definida en un intervalo i. Y C, un punto en el intervalo. Es decir, que para nosotros, este es el i. Es un intervalo que va desde A hasta B. No dice si es abierto o cerrado. De A hasta B. Así como veo la gráfica, lo están haciendo en un intervalo cerrado. Aquí dice que esta es una función definida en un intervalo i. Y ese C, todo esto es i. Y un C dentro de ese intervalo. Si es cerrado, el C podría ser incluso A y podría ser B. Digamos, pues. Ya lo tenemos. Luego están tomando la imagen en C. Esa imagen en C es la que está allá. Para C, esta es la curva, este es F. Allá está la imagen. Dice, bueno, dice que F de C es el valor máximo absoluto, el más grande, pues la imagen más alta sobre el eje Y de F, si cumple en ese intervalo I. De hecho, nos estamos refiriendo a estudiar la gráfica en ese intervalo. Pongamos una especie de rectángulo para que lo miremos con amarillo. Ver si. Quiere decir que estaría más o menos trabajando aquí, ¿eh? Estoy estudiando la gráfica estrictamente en X, en esa zona, y en Y, sería en esta más alta. Quiere decir que el estudio sobre el eje X corresponde a este intervalo que le llaman I. En Y no tengo que hablar de intervalo, pero estaríamos trabajando en esta zona. Entonces, el llamar máximo absoluto en ese intervalo significa que la imagen de ese C es la más grande o incluso igual que todo X dentro del intervalo. Es decir, que la imagen más alta va a ser este. Por ejemplo, la imagen de este va a estar aquí, de este va a estar aquí, pero está más abajo, más pequeña. A eso se refiere máximo absoluto.
dentro de este intervalo del eje X, debe haber una imagen que es la más alta que alcanza la función. Eso se llama f de c y es lo que llaman ellos máximo absoluto. El y más grande, pues sí es que existe, no siempre va a existir. Luego viene la contraparte, que también el f de c puede ser un mínimo absoluto, que es la imagen más pequeña. Eso lo veo en esta gráfica. ¿Ven? Puedo tomar algunas pruebas. Esta imagen estaría ahí. ¿Ven? Las otras imágenes estarían aquí. De hecho, voy para abajo. Se va haciendo más pequeña cada una de ellas. ¿Ven? Mire. Pero la más pequeña posible, la más baja posible, corresponde a este punto. ¿Ven? Su imagen es f de c. Entonces, se llama mínimo absoluto si la imagen dentro de este intervalo para ese número C es la más pequeña cuando usted la revisa sobre el eje de la Y, porque estamos hablando de Fs. Es el valor más pequeño en las imágenes. El valor más bajo de la gráfica, pues. Si ve la gráfica usted el más bajo, lo alcanza aquí, pues. El más alto lo alcanza allá. Que normalmente se acostumbra a llamar a esto, vamos a ver, ponerle azul, este punto que es el valor más alto que alcanza la curva, se llama máximo. Y no hay otro que le haga competencia, entonces se le llama máximo absoluto. Este es el valor más pequeño que alcanza la gráfica, el valor más bajo de la gráfica, vista sobre el eje Y, pues te le llaman mínimo. Y como es el único, no hay otro que esté más abajo que él, se llama mínimo absoluto. A eso se refiere. Absoluto. Y la definición se define una función definida en el intervalo I y C en el intervalo. F de C se llama valor máximo absoluto de F en ese intervalo si esa imagen es la más grande para todos los X del intervalo. Valor más alto. F de C es el valor mínimo absoluto de F en I. Si SC, su imagen es la más pequeña para todo X dentro del intervalo. Es el valor más bajo de la gráfica. Aquí los muestro. Máximo y mínimo. Es claro que este C tiene que estar en el dominio de F. Si no está en el dominio no me sirve. Por eso dice aquí, mire, que esté definida en I. Y C en I quiere decir que debe existir este F de C. Este C tiene que ser del dominio. Si no es del dominio no me sirve. Por ejemplo, podría hacer un intento de gráfica así. Suponga que es una parábola de 110 para nosotros. Esto es un mínimo absoluto. No hay otro más pequeño. ¿Y qué tal si lo quito? ¿Qué tal si lo dejo hueco ahí? Aunque este punto se llame X igual a C, como está abierto, ese C no pertenecería al dominio. No está en el dominio, no está definida la función, ahí no tiene imagen. Por lo tanto, este no puede llamarse mínimo. Este no tendría mínimo, quitándole el punto. Máximo peor porque tiene flecha. ¿No? Siempre habrá uno más alto. A empezar, pues sigamos. Pues. Entonces es todo. Imagen más alta, imagen más pequeña. Y viene un comentario aquí abajo, dice que los máximos y los mínimos absolutos, ojo con esto, de una función son llamados extremos absolutos. Una especie de sinónimo. El máximo y el mínimo absoluto se les llama extremos. Para no estar diciendo máximos y mínimos, no, extremos y no solo a ver. Luego vienen observaciones y vienen gráficas también para que se aclaren dudas. Dice, una función puede alcanzar un valor mínimo más de una vez, como esta, miren. Este valor es el más bajo de la gráfica. Aquí está la imagen, ¿ves? Pero aquí alcanza otro. Es decir, que lo que cambia son los X. En X igual a alcanza un mínimo. Este sería un min. Y este en valor de C también alcanza un mínimo. Es decir, que una función en un intervalo puede tener incluso más de un mínimo o más de un máximo. ¿Estamos bien? Este, por ejemplo, sería un máximo. Porque es el punto más alto que alcanza la gráfica cuando usted... Recuerden que estamos hablando de gráfica y F visto sobre el eje Y. Este es un max y es absoluto. No hay otro más alto que él. Todas estas imágenes quedarían aquí. ¿no? Entonces, comentario. El máximo y el mínimo no necesariamente van a ser únicos en un intervalo Y. Pueden haber más de uno. E incluso podría ser que no tenga máximo y mínimo en un intervalo. Digamos, mire, similarmente puede alcanzar más de una vez un máximo absoluto, que es lo que les comentaba. Tiene un modelo gráfico. Por ejemplo, esta gráfica, de acuerdo a la definición, esta no tiene ni máximo ni mínimo. Esto no puede ser mínimo, porque la imagen de este está aquí, pues siempre habrá una más para abajo. Este no tiene ninguno de las dos cosas. Donde quiera verlo. Este que está aquí, mire, me están diciendo que va de -4 a 4 el intervalo. Aquí va cerrado.
y aquí va cerrado. Pero esto pareciera ser que fueran asíntotas verticales. Claro, la gráfica no me dice que lleva flechas. Esa es la idea en esta gráfica. Pero si eso es cierto, no habrá máximo porque aquí hay una flecha. Mire, siempre habrá un número más grande. Y tampoco habrá mínimo porque esto sigue hacia abajo. No tiene ninguno de los dos. No tiene extremo, pues. Esta que está aquí, esta otra gráfica, no alcanza máximo ni mínimo. El más alto debería estar aquí, pero no forma parte de la gráfica. Y debe tener imagen. No hay máximo ahí. Y el más pequeño debería ser este. Estoy hablando de la imagen que estaría aquí. ¿Ve? Los demás son más grandes. Todos están aquí. ¿Ve? Entonces el mínimo en teoría lo debería alcanzar ahí. Pero como ese punto, el 1 no está en el dominio, este está abierto. Por lo tanto, esta tampoco alcanza ni máximo ni mínimo. Bonito para poner exámenes, un montón de gráficas para que usted lo aplique. Esta otra, esta alcanza mínimo. Esta sí tiene mínimo absoluto. La imagen más pequeña estaría aquí, ¿ve? Pero es para los dos. No hay otro más abajo, no hay otra imagen de la función baja que esta. Máximo no, porque lleva flecha. ¿Me? Siempre habrá una imagen más grande y más grande y más grande y más grande. Aquí le están dando el comentario. Si alcanza el mínimo 2 veces, en menos 4 y 4, pero no tiene máximo. Este que está aquí tiene mínimo, pero no máximo. Valor mínimo está aquí, que es el más bajo. Debería verse más o menos aquí. El máximo en teoría debería estar allá, el más alto, pero no está en la gráfica. Al no pertenecer, no puedo hablar de máximo. Quiere decir que solo alcanza mínimo. Este alcanza las dos cosas. Aquí puedo ver máximo porque es la imagen más alta y mínimo porque es la imagen más pequeña. Este alcanza las dos cosas. Entonces, todo cuando hablamos de funciones, recuerden que es sobre el eje Y. Ojalá se estén perdiendo, que estén preguntándose otra cosa. Ahora viene un teorema. Dice, sea una función continua en un intervalo cerrado. Ojo con esto, la continuidad. Importante que sea continua y el intervalo sea cerrado. Entonces se garantiza, ojo, que f alcanza máximo y mínimo absoluto siempre. Ojo con esto. Gran teorema. Si una función es continua en un intervalo cerrado, va a tener máximo y mínimo toda la vida. Por ejemplo, y aquí habrá uno arriba. Mire, ve, esta función está definida en un intervalo cerrado. Verde. Como aquí miro la imagen, el intervalo I sería de menos 1 a 1. Por eso allá el intervalo, ¿se acuerdan que no decía si era cerrado o abierto? Es que puede ser abierto o cerrado. Pero si es cerrado, porque aquí también te incluye el 1, aquí alcanzó máximo y mínimo. Este intervalo no es cerrado. Este intervalo I, para efecto del teorema anterior, iría de menos 1 que sí es cerrado, pero en 1 estaría abierto. Ahí ya no se le garantiza que tenga máximo y mínimo. En efecto, solo tiene mínimo. En este caso, este intervalo es cerrado, pero como no está definido en 0, aquí no hay imagen, entonces no está definida en el intervalo. Para que se den cuenta. Entonces el teorema garantiza, es más, ¿y qué pasa, por ejemplo, si se trata de una función constante? ¿Qué tal si yo digo, bueno, supongo que la gráfica es así, ¿ven? Es el plano cartesiano y la gráfica es esta, ¿no? No, pues sin flecha. Imagina que no hay flechas ahí. Vaya, aquí está ya, intervalo cerrado. Aquí es menos 1 y allá es 1. Dice este es el intervalo y entonces sería un intervalo cerrado. Porque se puede poner a prueba todo eso. Porque es el intervalo. Y la función es continua. Miro la traza continua ahí. Se garantiza entonces que tenga máximo absoluto siempre. Y tenga también mínimo. Eso dice el teorema. Pero ¿quién es? Entonces es claro que esto, aquí la imagen sería f de 1. No sé necesariamente cuánto es, ni puedo darle un número. Pero, y este también la imagen sería f de menos 1. Mire, pero resulta ser que f, como es constante, f de 1 y f de menos 1 son la misma cosa. Le podría agregar un valor. Entonces, ¿cuál es el máximo? Y aquí viene la buena pregunta. Dice que el teorema que se garantiza que tenga máximo si el intervalo es cerrado y la función es continua. Y aquí el intervalo es cerrado, y lo puedo ver, y la función es continua. Le debe haber máximo y mínimo. Lo que pasa es que el máximo y el mínimo son la misma cosa. Porque decía la teoría que f de c es máximo siempre que sea mayor o igual que f de x para todo x en y. Así, ¿ven? Entonces quiere decir que para máximo no necesariamente va a ser el más alto. Podría ser igual. Cuando la función es constante, entonces todas estas imágenes dan el mismo valor.
cualquiera de ellas, el valor de la imagen, el valor de esa imagen ya es un máximo. Y no solo eso, el mínimo que decía que f de c es mínimo, o lo cambiaba a la desigualdad, pues. Si el f de c es el más pequeño, o igual incluso, para todas las imágenes de los x que están en el intervalo i. Mire, pertenecen ahí. Eso quiere decir que si una función es constante, el máximo y el mínimo son el mismo valor. Ojo con esto. Mire, cumple la definición y además este teorema me garantiza que debe haber. Antes no me decían nada de eso, no tenía certeza de función constante. En material, mire que no le ponen ninguna función constante, lo dejan. No hay constante, que es lo más evidente para ver. Pero con el teorema yo les puse por lo menos un comentario que una función constante tiene máximo y mínimo, siempre y cuando sea continua y se define en un intervalo cerrado por el teorema. Bueno, terminamos ahí, solo es para que lo aprendamos a ver. Aquí hay un ejercicio más. Ve usted, por ejemplo, esto. Según la forma gráfica, este es un máximo, punto más alto de una curva. Y este debe ser un mínimo, punto más bajo. Y son absolutos porque no hay otro que esté más arriba. Si yo comparo la imagen de ese, estaría ahí. ¿Ve? No hay otro que esté más arriba de él, por eso se llama máximo. Y no hay otro que sea más bajo visto sobre el eje Y. No hay más, la gráfica no existe para que encuentre otro. Son absolutos. Ah, pero en cálculo también se habla de extremos relativos, extremos locales o relativos. Recuerden que los extremos tendrían que ver con máximos y mínimos. Los extremos, según los comentarios que hicieron arriba. Pero nosotros lo que acabamos de revisar son los absolutos. Es decir, el valor más alto y es en una curva. Ese es máximo absoluto. Si solo hay uno, el más alto se llama absoluto. Y valor más pequeño sobre una curva, comparado sobre el eje Y. Pero ¿qué cosa es esto de extremos relativos? Muchas veces se confunde y a veces cuesta que capten lo que es la idea de los extremos relativos. Miremos la definición. Aquí tenemos una especie de gráfica para revisarlo. Venga, otra definición. Es extremos relativos o locales. Miren lo que dice aquí. Dice, una función f tiene un máximo relativo o local. Lo que vimos antes es absoluto. El más potente de todos, fue el más alto de todos, único. Claro que podría haber más de uno, pero el más alto. El más alto en una curva, si es que hay, se llama absoluto. Y el más bajo en una curva, si es que hay, se llama mínimo absoluto. Pero ¿qué cosa es esto de máximo relativo? Se parecen los conceptos, pero no es lo mismo. Pongámosle colores. Esta es pura teoría, ¿sí? Bonito, sí, porque se necesita entender. Máximo relativo y mínimo relativo. Vamos a ver, cambiémosle color porque lo tengamos ahí. Ahí está. Y lo vamos a salvar para que nos quede ahí de recuerdo. Vamos a la definición. ¿Qué es? ¿Cómo se encuentran? Vamos. Una función f tiene un máximo relativo o local, que es lo mismo. Máximo local, máximo relativo es lo mismo. En C, en un número C, si existe un intervalo abierto I. Aquí ahora le exigen que exista un intervalo abierto que le llaman I. En C, dice. Un intervalo abierto, ya sé que C está en el eje X, acuérdense que ahí se agarra, y este intervalo es del dominio, no lo olvidemos, según lo anterior. En el dominio de F, son del dominio. Ese intervalo contiene a C, tal que, mire lo que dice aquí, F de C es un máximo absoluto en el intervalo. Ok, buenísimo, me pone esto. Muy bueno. Otra vez. Una función f tiene un máximo relativo local en C. Si existe un intervalo I en el dominio de f, la existencia del intervalo, acuérdense, no dice qué ancho es, que contiene a C, debe contener a C, tal que ese f de C es el más grande, el máximo absoluto, pero en este intervalo que ustedes deben encontrar como existencia. Por ejemplo, en este caso, se lo voy a marcar, esto se llama máximo relativo. Max R. ¿Por qué? En este caso sería en X igual a C. X igual a C. Recuerda que este es el eje X y esto es el eje Y. Aquí está el nombre. ¿Eh? La imagen de ese C estaría aquí. ¿Ven? Aquí estaría la imagen, se llamaría F de C. Pues.
que se supone que a estas alturas usted maneja todo esto, ya no tiene que estarlo repitiendo, pues, en F de C. ¿Ve? Si existe un intervalo I en el dominio, es decir, el intervalo es este que están marcando ellos, puede ser grande o pequeño. El intervalo es este. Este es el intervalo. No es el único. Incluso podría ser más pequeño. Dentro de ese intervalo, me tocaría analizar la función y lo hago con azul, solo en este pedacito. El resto no me interesa. Mire, si yo hago esto y tomo las imágenes de todo el intervalo, me interesaría analizar la gráfica, o interesa en este caso, analizar la gráfica aquí, ¿ve? En este intervalo nada más. Y yo le pregunto, el resto de la gráfica, esto no tengo por qué verlo, porque son imágenes que están fuera del intervalo. No me interesa ver esto tampoco, ¿eh? No me interesa, solo me interesaría este pedacito. Por eso dice que es local, porque está viéndolo por pedazo. En esta porción de los X que tome, solo en esta curvita, es claro que este es máximo absoluto dentro de este intervalo. Entonces se llama extremo relativo o máximo relativo. Porque existe un intervalo donde este se hiergue como el más alto posible. Ahora, este intervalo no es único. Yo pude haber tomado incluso un intervalo más pequeño. Es válido. Dice que existe, no dice que ancho. Mira, ¿qué tal si el intervalo es este? El intervalo en X es este. Entonces mi trabajo sería analizar este pedacito de gráfica nada más, pues. En este pedacito, digo yo, bueno, ese que es el máximo absoluto, sin ver el resto de la gráfica. Si F es cierto, si existe ese intervalo, y aquí incluso lo puedo ver más pequeño, mucho más pequeño y más pequeño, y siempre se va a cumplir, entonces se llama máximo relativo. Para ese intervalo nada más, lo borro. En teoría de cálculo también se utiliza lo que son la existencia así, mire. Vamos a ver qué color voy a usar, verde. A ver si lo puedo hacer redondito. La idea es que este C sea el centro de una especie de circunferencia. Así, mire, si existe esa circunferencia alrededor de C, ese es el intervalo. Vaya, porque lo puse sólido. Déjeme quitarlo. Que lo tengo sólido. No, sólido no me sirve. Así, mire. Existe una circunferencia. Esa circunferencia, este sería el radio, hacia la derecha y a la izquierda sería el centro. Pues ese ancho es el intervalo, va desde aquí hasta allá, excepto que lo dibujo como una circunferencia, pues también la puedo dibujar arriba. Allá la puedo dibujar, mire. Y lo que estoy haciendo es viendo sobre el eje X un intervalo del tamaño que usted quiera. Dentro de ese círculo está C, que es el centro. Y allá puedo ver que dentro de esta pequeña lupa, ese punto que tengo marcado ahí es el más alto posible. Eso se llama extremo relativo, es un máximo relativo. Es más, esa circunferencia aquí la puedo hacer más pequeña, entonces lo que hago es reducir la gráfica, pero estoy tomando como centro C. Y como centro allá, el punto que se llamaría F de C, allá, lo que reflejo. ¿Eh? Entonces, si eso es cierto, entonces aquí dentro de esa pequeña lupa imaginaria, ese es el máximo absoluto. Entonces se llama extremo máximo relativo. Lo mismo ocurriría aquí, miren. Si no quiero ver el eje X por completo, agarre la gráfica, pues. Ponga aquí una circunferencia, aunque del tamaño que usted quiera, ¿no? Dentro de esta circunferencia, este es el más grande, entonces se llama máximo relativo. Este sería un máximo relativo, este sería un máximo relativo. Recuerde que aquí está la gráfica continua, quiere decir que estos elementos son del dominio. En realidad debería empezar en el eje X, tomando una esferita aquí. ¿eh? Alrededor de esto sería el intervalo, este es el ancho a la derecha y a la izquierda, que hasta simétrico es, y lo puedo estudiar allá. Entonces, para nosotros, así como lo que acabamos de mencionar, esto sería un max, pero relativo, porque no es de toda la gráfica, es en un pedacito de ella. Este también sería otro max. Los puntos más altos, pues, máximo relativo. Lo mismo ocurre con los mínimos. Un mínimo relativo. Debe existir un intervalo, pues haga una pequeña circunferencia aquí, ¿ven? Dentro de esta circunferencia, que es el ancho del intervalo, lo pongo como una especie de círculo, pues, o circunferencia. Me doy cuenta que este es el más bajo posible, el más chiquito, entonces se llama min R. ¿Estamos? Ahora, en los extremos del intervalo en A o en B no pueden haber extremos relativos. ¿Por qué? Atención con eso. El intervalo aquí es un intervalo que va desde A cerrado, según la gráfica, hasta B. Desde aquí hasta allá es el intervalo. Este es el que están llamando I. Pero ¿por qué estoy diciendo que en A no puede haber máximo relativo ni mínimo relativo? Interesante eso. Comentario. Lo voy a hacer con rojo. Mire. Resulta ser que para que este punto fuera máximo mínimo relativo,
debería haber vamos a poner un intervalo del dominio de la función que tenga como centro A. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Hagamos otro. Me gusta así. Ahí está bien. Que tenga como centro A. Atención con esto. Cuidadito, lo enreda en el examen. Aquí, en teoría, el intervalo iría desde este extremo de la circunferencia, este sería el centro, y este sería el extremo derecho del radio, este es el diámetro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo a estudiar la teoría, me doy cuenta que esta porción sí forma parte del dominio porque está en el intervalo I. El intervalo es todo esto. Todo esto es el intervalo. Note usted que estas no son problemas, ¿verdad? Agarran X del dominio del intervalo. Este también, ahí pasan los X, pero este no. Este está bien. A la derecha no hay problema porque son parte del intervalo. El conflicto se presenta aquí. Mire que estos X que están aquí están fuera de ese I, ¿ven? No puede tomarlo. Entonces, no existe un intervalo que tenga como a como centro y que contenga elementos del intervalo dado de este, ¿ven? Del grandote que le dieron, porque ahí es donde está la función ese I. Estos son intervalitos pequeñitos que usted va a buscar. Por muy pequeño que haga usted esa circunferencia, siempre va a tomar valores que no están, vamos a usar otro color, azul, que no están dentro del intervalo. ¿Qué tal si la circunferencia fuera esta? ¿También? Pasa lo mismo. Estos están en el intervalo, pero estos no, ¿verdad? Quiere decir que en los extremos de un intervalo nunca puede haber máximo ni mínimo relativo, pero sí absoluto. Es que el absoluto solo pide que sea la imagen más grande o más pequeña. Ojo con eso. Entonces, cuando hablamos de un intervalo cerrado o abierto, como usted quiera, estos que están aquí, se les prohíbe de antemano, por definición, ser extremos relativos. No, sí pueden ser absolutos, pero no relativos. Porque alrededor de ellos, al tomar una circunferencia, esa circunferencia que corresponde al ancho del intervalo, tendría valores del intervalo dado y tendría valores que no están en el dominio de la función. Por lo tanto, no existe ese intervalo, que es lo que está diciendo la teoría. Ahí lo tengo, lo borro y lo dejo. Entonces, en términos generales, aprendamos a reconocerlo. Estos puntos reciben unos nombres también especiales. Este sería un máximo relativo, este es un mínimo relativo, un máximo relativo, nada más. Estos podrían ser absolutos nada más. Por ejemplo, si esta imagen viene, bueno, pongámoslo con rectas. Mire, esta teoría es un poco abstracta, es bonita. Por ejemplo, si yo agarro la imagen de este, lo voy hacia allá, a ver, si fuera así de esa forma, este sería un mínimo absoluto. ¿sí? No hay otra imagen más pequeña, pero está repetido 2 veces. Alcanza un mínimo absoluto en A y un mínimo absoluto en B. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? Esta vez sería F. Vamos a ver F de A, que a su vez es igual a F de B. Porque recuerde que estamos estudiando eso en una función, pues en el eje Y. No me vaya a poner A, ni me vaya a poner B nada más, porque eso está en el eje X. Estamos hablando de máximos y mínimos de una función. Entonces, estos serían min ABS, absoluto. Este sería min, pero relativo. Es decir, pueden haber muchos mínimos en una gráfica. Solo necesito que satisfaga la definición. Pero absolutos, también, aunque sé que puedan haber muchos, lo puede alcanzar más de una vez, pero debe entenderse que se trata de la más pequeña imagen posible de una función. Este, visto allá, sería un máximo absoluto. Mira. Es el más grande. Pero también es un relativo, porque satisface la definición. Este cumple las dos cosas. Mira. Este es un más relativo. En otras palabras, cuando uno quiere encontrar máximos absolutos, ¿qué hace? Encuentra todos los relativos y agarra el más grande de todos y que existe. Este es un máximo. R. Pero está más abajo que aquel. ¿no? Entonces este se queda como relativo nada más. El que se vuelve absoluto es aquel. ¿no? Es decir, que un máximo relativo y un máximo absoluto podrían coincidir. Entonces esta curva tiene 2 máximos relativos, pero absoluto solo es uno, solo lo alcanza aquí, que es el más alto. Esta curva tiene varios mínimos, mínimo relativo tiene 1, pero mínimos absolutos tiene 2, que son estos. ¿no? Buenas preguntas. Bueno, sigo pues, continúo. Hacen comentarios, mire lo que pasa. También nos dan algunos sinónimos. Es claro que este es un mínimo relativo, ¿no? Perdón, máximo. Este es un max, y está aquí lo dice, y les acostumbran llamar cimas, puntos que son cimas, altos pues.
Es un máximo relativo y absoluto. Eso de absoluto está por verlo. Ya lo vamos a ver por qué. Este, que les conocen como valles, son los puntos bajos. Valle. ¿Te acuerdan que los valles son abajo? Como las inundaciones que hubieron ahorita. Es que son valles, pues son lugares bajos. Los sinónimos de la naturaleza. Este es una cima o un máximo, pero relativo. Un mínimo, valle. Y un máximo. Mire qué bonito está el ejercicio. ¿Por qué este es absoluto? Note usted que este es un máximo relativo, pero sus imágenes quedarían por aquí, ¿ve? La imagen más alta que alcanza, la alcanza en este punto, ¿ve? Por eso se llama máximo absoluto, aunque también satisface la definición de máximo relativo. Este es máximo relativo, máximo relativo, pero absoluto, solo lo alcanza aquel, ¿ve? Porque es el más alto, la imagen más alta. Lo mismo pasa con los mínimos. Este es mínimo relativo, este es mínimo relativo. No puedo decir que es absoluto todavía hasta que me cerciore. Esta gráfica supone que llega hasta aquí. El más bajo parece ser este, ¿ve? Cuando usted viene al eje Y, se da cuenta que parece ser el más bajo y es el que tiene las dos condiciones. Salió de un máximo relativo, pero a su vez se vuelve absoluto porque es el más chiquito de toda la gráfica. Ahí lo tengo. Entonces, hablan de cimas y hablan de valle por sinónimos nada más. Sigo. Hacia abajo. Ahora, la pregunta es cómo se encuentran. ¿Cómo se hace para encontrar máximos y mínimos relativos? Facilísimo. Mire, es claro que aquí tiene que ver con derivada, ¿verdad? Es claro que aquí la derivada es como. ¿Cómo es la derivada ahí? Constante. Constante. Y además de eso, vamos a ver, aquí no. Solo constante. ¿Cómo sería También la es cero. ¿Cómo es la derivada ahí? Creciente. Aquí ve. Esta derivada sería. Bueno, no estoy diciendo. Tangente. ¿Sería? Tangente. Creciente. Es que no estoy dando todo completo, pero quería que lo vieran ustedes. ¿Es cierto esto? ¿Sí? Sí. ¿Y sería cierto esto? En realidad son los signos, lo que estoy preguntando, no lo quería decir, pero son los signos. Porque esta es una recta. Como la pendiente es la derivada, entiendo que esta es la pendiente negativa, pues. ¿Y esta cómo sería? F' de X igual a 0. Excelente. Igual a 0. Entonces, mire, lo que me están diciendo es que cuando yo busco máximos relativos como este, lo que debo buscar son pendientes, que son las derivadas, igual a 0. Pero también como este es pico, es claro que la pendiente, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? No existe. Entonces va a venir un teorema más adelante que nos va a enseñar cómo se encuentran extremos relativos. Las condiciones van a ser dos, pues. Hay que buscar los lugares donde la derivada de 0, porque van a ser horizontales como esto, ¿mira? Son altos picos suaves o curvas suaves, pero también sabemos que puede ser un máximo relativo si son picos como estos, pero aquí no es derivable, ¿mira? Aquí tendría un máximo absoluto usted, ¿ve? Que también es relativo porque existe un intervalo alrededor. Lo debería ver en el eje X, pero lo puede examinar aquí también, mire. Aquí también en este pico, aquí hay un intervalo. Entonces, estos serían extremos relativos. Entonces, para encontrarlo, ya vemos la teoría. Solo se usan dos condiciones. O la derivada de 0 o la derivada no existe. Aquí le están mostrando la gráfica. Venga, pues. Aquí viene el criterio, miren. Aquí viene, miren. Definición. ¿Qué es esto? Ok. Antes de eso, serán conceptos nuevos. Previos, pues. Conceptos previos. ¿Qué concepto? Escriba. Valor crítico, número crítico y punto crítico. Ponga las tres cosas. Valor crítico, número crítico y punto crítico. Esa es una definición. Tema previo para que nos enseñen o nos dejen la idea de cómo se encuentran los extremos relativos. Dice, séase un punto del dominio, importantísimo esto, que yo creo que no tengo que estarlo repitiendo ya. El dominio de la función. Mire lo que dice aquí. Si f' de c es 0, ¿te parece a lo que dijimos ahí, van? O f' de c no está definida,
¿Se acuerdan lo que vamos hablando nosotros por allá? Se denomina un número o valor crítico. ¿A quién? A C, a este C, ¿ve? TC se le llama... Viene siendo como un valor prohibido, entonces. No, espérese. Valor prohibido no. Porque aquí dice que está en el dominio. Al contrario, si no está en el dominio, sí es valor prohibido. Pero está en el dominio. Déjeme terminarlo. Ya después, cuando tengamos la idea completa, lo preguntamos. Dice, se hace un punto en el dominio. Es decir, que este está en el eje X. Un punto en el eje X, ¿verdad? No confunda punto con par ordenado. Este es un punto sobre el eje X. Si este es el X, este es un punto, pues. Se hace un punto en el dominio, es decir, que tiene imagen. No puede ser valor prohibido. Nunca. Si la derivada en ese punto es 0, ya vimos qué pasa. ¿Qué es? Ahí la recta tangente es horizontal. O la derivada no existe. Un pico podría ser, un semipico, etc. La derivada no está definida en C. Se denomina un número o valor crítico. ¿A quién se le llama número o valor crítico? A ese C. ¿Correcto? Es decir, número o valor crítico es para algo que esté en el eje X. Porque luego viene otra parte. Y al par ordenado C, primera componente, que es este mismo, y su imagen f de C se le llama punto crítico. No confundamos entonces número crítico, valor crítico con punto crítico. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Miren. Cuidadito confundir eso. En esta gráfica es claro que aquí la recta tangente es horizontal. Es decir que para ese punto que se llama 1, vamos a ver, f' de 1 seguro que 0, porque ahí la recta tangente es horizontal. Pues entonces a ese 1 se le llama número o valor crítico. Es este, ¿ve? Ese 1 está haciendo las veces de C. Y al par ordenado que se forma por 1, que es la primera componente, coma, este es f de 1, es decir, que es el punto en la curva, pero reflejado sobre el eje Y, es decir, el par ordenado completo. Punto del eje X, el que satisface que la derivada de 0, pero con su imagen ya se formaría este punto, ¿eh? Pues ese se llama punto crítico, que es lo que está mencionando la teoría. Es decir, que el punto crítico está sobre la curva. Primera componente es un número que tiene cualquiera de dos condiciones, o la derivada de 0 no existe. Podría ser este incluso así, ¿eh? Aquí está el X, pues póngase X igual a X sub 0. Entonces, en este caso, aquí no es derivable. Si la función, sí existe la imagen de X sub 0. Este sería valor crítico, ¿no? Y cuando yo tomo el punto este, su coordenada es X sub 0, f de X sub 0, que es con su imagen ya, el par ordenado, y este se llama punto crítico, pero es un punto sobre la curva, para que tengan claro qué es esto y qué es esto, no a confundir. Ya lo tengo. ¿Y cómo se sacan los números críticos, los puntos críticos? Son los lugares donde la derivada va a ser 0 o donde la derivada no existe. Pues ya lo vamos a ver cómo se hace. Sigue. Entonces, aprendimos algo nuevo. Ahora la pregunta que hace. ¿Alguien tiene preguntas de esto? Lo último. Recuerden que debe estar en el dominio. Existe la imagen. Si no existe la imagen, si no existe esta imagen, no tiene sentido hablar de valor o número crítico, punto crítico. La primera condición de este teorema o esta definición es que esté en el dominio. Una vez que esté en el dominio, no es cualquiera. Debe cumplir cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Si eso es cierto, entonces tenemos permiso para hablar de esto y para hablar de esto. Pero si no está en el dominio, de esto no me sirve para nada, porque son dos cosas. Está en el dominio y esto que está ahí. Por ejemplo, aquí puedo ver esta gráfica. Miren, puedo ver esta gráfica. Es claro que aquí no es derivable, pero está en el dominio. Este es un punto crítico visto en la gráfica. Su número crítico, que es el que le genera, que de donde viene, este sería el número crítico. Aquí no es derivable, f' de 2 no existe. Lo puedo ver con toda claridad de lo que conozco. En este caso, aquí la derivada es 0, mire, pero ¿para quién? Para 1. Este sería el número crítico o valor crítico. Y el punto crítico sería con toda su imagen, 1, f de 1. Pues. Este otro, mire, aquí la derivada es 0. Mira, aquí la derivada es 0. Está la recta horizontal.
Si lo tomo aquí, la proyecto, aquí me puedo dar cuenta. Entonces este es número crítico y el punto crítico pues era 1, f de 1, ya lo tengo. A eso se refiere la teoría. Miren, 2 alcanza un máximo. Y vean lo que ocurre, ya están haciendo las comparaciones. Si opero con lo que ya conozco con ustedes, ya sabría que aquí hay un máximo relativo visualmente. Visualmente es un max R. Lo dicen abajo, visualmente. Visualmente este es un min R, hasta absoluto es también. Min R como mínimo. Este no es máximo ni mínimo, ninguno de los dos. Aunque la derivada de 0, ese no tiene. Entonces, este es un max R, pero claramente puedo ver que lo que ya les comentaba a ustedes, que f de 2 no existe. Que son las condiciones del teorema. Y este no existe, entonces ahí no pudo haber salido un max R. No está diciendo que siempre va a ser un max R. Si existe un máximo relativo, obligatoriamente van a ser lugares donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Aquí le están mostrando otro. Este es un máximo relativo, pero la derivada evaluada en 1, seguro que va a ser 0. En este caso, la derivada evaluada en 1 es 0, pero sin embargo, no es max ni mínimo. ¿Estamos? Estamos por ahí. En este caso, no es max, perdón, estoy hablando de absolutos. Como absoluto no lo puedo ver. Ahí está, quitemos esto. En la primera gráfica, en 2, ¿por qué no podría ser máximo absoluto? No, estoy hablando de relativo. Absoluto es. No hay otro más alto. Lo que pasa es que el teorema anterior no me hace referencia a máximos y mínimos absolutos. No es esto. Lo que queremos ver son los relativos nada más. Y este es absoluto también. No hay otro más alto. Pues. Es relativo porque satisface las condiciones de la derivada. Pero también es absoluto por lo que ya conocemos de la definición. Este también sería absoluto. ¿no? Excepto esto. Absoluto no puede ser. Sigue para allá, sigue para acá. Satisface las dos definiciones. ¿no? Ahí está el intervalo. Se ve como horizontal ahí. Se puede hablar de máximo relativo y mínimo relativo. Aquí. Porque satisface las condiciones. La derivada es 0. No hay ningún problema y debe alcanzar alguno de los dos. ¿Estamos? Venga. Otro más. Sigamos para abajo. Y luego nos empiezan a mostrar cómo encontrar de una curva, dada la regla de correspondencia, los extremos relativos y los extremos absolutos que va a hacer después. Veamos un ejemplo. Miren lo que dice aquí. Encontrar los números, los puntos críticos. Ya sé que estos son sobre la curva de la función. No me están preguntando por los valores de X nada más. Aquí me están pidiendo que dé con los puntos, primera y segunda componente de esta función. Entonces, vamos a aplicar el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que si una función tiene números críticos o puntos críticos, entonces debe ocurrir que f' es 0 o que f' no exista. Empezamos a buscar esas dos cosas entonces. Es decir, que aquí lo que voy a encontrar son ecuaciones, pues, son expresiones. Y lo que necesito encontrar primero son los X, donde eso ocurra. X del dominio. Una vez teniendo esos X, yo voy a poder encontrar el punto, pues no puedo ir al punto de un solo. Así de manera, recordando lo que acabamos de ver. Entonces, para encontrar puntos críticos, obligatoriamente, primero necesito encontrar los valores de X donde eso ocurre. Una vez que tenga el X, calcula la imagen. Si quiere, le voy a llamar X sub 0, pues, para que lo entendamos que estos son particulares. ¿Y cómo encuentro estos X? Con estas expresiones. Pues. Para hallar los valores o los números críticos, se buscan los lugares donde la derivada es 0. Esta es una ecuación. O donde la derivada no existe. Por lo general, no existe significa los BP de la derivada. Y ya lo vengo comentando desde hace tiempo. Esto ya lo sabe hacer. Sabe derivar y sabe resolver ecuación, porque esta es una ecuación, ¿no? Sabe derivar y sabe encontrar valores prohibidos. Es decir, que para ustedes esto no debe ser ningún tipo de problema. Lo único nuevo es que la teoría no la tenía. Ni sabía que existía esto. Entonces lo vamos a hacer ahora. Entonces, me dan la función. Y lo que debo hacer obligatoriamente, si quiere poner paso, es primero derivar. Así voy a encontrar los valores críticos. Estos serían los valores críticos. ¿no? Valor o número crítico. Valor o número crítico.
Ya le estoy poniendo un panorama aquí. No puedo ir, repito, al punto crítico el primero de un solo, porque necesito primero la X para después evaluar en la función. Aquí sería X sub 0. Entonces empieza, aquí está la derivada. ¿No? Con el proceso que usted quiera, la derivada aquí la tiene. Y no solo eso, conviene escribirla como una fracción, porque recuerde que necesita los PP de la derivada. Ojo con eso. Entonces vamos a ver. Deriva, simplifica, reescriba, pues. Ese es el interés. Cuando yo les decía, mire, vayan acostumbrándose a poner como fracción y si es posible, déjenlo factorizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque venía esto más adelante y es para ahora sí lo ocupamos. Entonces, como esta es una fracción, los ceros de una fracción son los ceros del numerador. ¿Dónde la derivada va a ser 0? Donde el numerador se haga 0. Mire, ¿ve? Aquí lo dicen, pues empiezan con la primera. Vamos a ver, vamos con la misma tontera aquí, pues. Vienen y agarran donde la derivada de 0, ¿qué cree que están haciendo? Es esto lo que están aplicando. ¿No? Derivada de 0 en el numerador. Entonces, mire, aquí está lo que dice que el numerador. Y resuelva para x, si no es una ecuación, pues, en x igual a menos 3/4 puede haber un número crítico. ¿Por qué digo puede? Porque necesita que esto esté en el dominio de f, si no, no existe la imagen, no me interesa. Aquí no dicen nada. No sé si lo dicen arriba. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Pero aquí es importante recordar que estos deben ser puntos del dominio, según la definición. Si no son del dominio, no me sirve de nada que la derivada sea 0 o no. Entonces, aquí lo que hacen ellos es, mire, lo que hacen ellos es primero ver el dominio. ¿Quién es el dominio de esa función? El dominio, estos son los reales. De estos son los reales también porque es de índice impar, la intersección de los dos son los reales. El dominio son los reales. Quiere decir que todo x real, estamos, que me salga de esas derivadas 0 o donde no existe, van a ser números críticos. Este 3/4, al ser real, está en el dominio. En la práctica lo que uno hace es, de repente no encontrar el dominio, sino que ahí encuentre el valor y luego verifique si existe la imagen. Si la imagen existe, entonces está en el dominio. Para no estar encontrando dominio, agarre usted y evalúe ahí, pues. Esa evaluación lo va a ocupar para responder este. Si la imagen existe aquí, entonces digo, está en el dominio. Lo más fácil es, no, como ya tenemos experiencia en dominios, calcula el dominio usted, pues solo compara. 3/4 es real, sí. Entonces es un número crítico. Tengo el primero. Este sería el número crítico. Luego, ¿qué más? ¿Qué hicieron aquí? No me importa. Digamos, si me piden el valor crítico o el punto crítico, aquí debería poner menos 3/4 para el punto crítico. Y debería calcular f de menos 3/4. Así se escribiría, ¿no? Ahora simplifíquelo. Menos 3/4. Y aquí hago la imagen, la calculo y respondo. Esa sería la segunda pregunta, los puntos críticos. Ese sería el primero, pero hay que calcular la imagen. No sé si aquí lo hacen. Sigo con mi derivada, porque ya apliqué esto. El único lugar donde se hace 0 la derivada es en menos 3/4. Ahora voy a preguntar, y donde no existe, vaya a ser el denominador. Los valores prohibidos. ¿Dónde? Donde esto se haga 0. Agarra x más 1 igual a 0. Vamos a buscarlo más abajo. Aquí debe estar, pues. O no lo hacen estos getones, no lo hicieron nunca. Hagámoslo nosotros. Es decir, ¿Qué lo hacen? Lo miro, no, aquí está, ¿ven? ¿Qué es lo que están? Deberían decirlo. Aquí no lo dicen ellos, lo hacen solo. Pues aquí lo dicen, ¿ven? F' no existe cuando se toman los ceros del denominador, que esta es aritmética. X igual a menos 1. Solo necesito saber si este está en el dominio. ¿Quién era el dominio? Eran los reales. Y este es real, sí. Entonces los únicos números críticos, voy con la respuesta. Los números críticos serían menos 3/4, coma, menos 1. Número crítico. O valor crítico es x igual a, y lo puedo responder, menos 3/4, coma, x igual a menos 1. O lo puedo poner así también, x igual a menos 3/4, coma 1. Así ven. Hay dos, pues. Esos serían números, pero punto crítico, también van a ser 2. Lo que pasa es que eso hay que ponerlos así. El primero sería cuando x vale menos 3/4, hay que calcular esta imagen. Podría ser que no sea necesario calcularlo, no me la piden, pero normalmente es calcularlo. Mira, aquí está, ¿ves? Cuando x vale menos 3/4, esto me salió la imagen, ¿ves?
¿Sí? Y cuando x vale menos 1, la imagen es 0. Y ahí terminó su primer ejercicio. Entonces, en el fondo, para encontrar los tales números y puntos críticos, lo que va a necesitar usted, si quieren el orden, proceso, para que no se le olvide. Proceso, ¿sí ven? 1. Calcule el dominio de la función para que lo conozca. 2. Derive. Hay que encontrar f' de x. 3. Hay que buscar los valores donde f' es 0 o los valores donde f' no exista. ¿Sí? Y luego responder preguntas, respuestas. Ese es todo el proceso que usted necesitaría. Eso lo acaban de aplicar aquí, dominio, y encontrar la derivada y reescribirla, ¿verdad? Si quiere, aquí pongo reescribir como fracción, si es posible. Factorizar también los términos de la fracción, si es posible, para que les haga facilito encontrar los números críticos. Terminar el primero, voy con el segundo. Y aquí ya estuvo, esta teoría ya terminó, pues. Dice encontrar los puntos críticos. Aquí ya me piden solo puntos, miren. Me piden pares ordenados. Cuidado a la X. De esta función. Empiezo con el primer proceso. Empezaría con el dominio. El dominio dice que son los reales esta vez. Le toca a usted. Estos serían los reales. Intersectado. Este también serían los reales, ¿no? De manera directa. Por lo tanto, el dominio de todos son los reales. Aquí lo tengo, ¿no? Sabido eso, ahora voy por la derivada y la derivada me da todo esto, ¿no? Pero conviene escribirla si es posible factorizada. No la factorizaron aquí. Vamos a hacerlo si quiere con ustedes. La factorizaron aquí, ¿ven? Lo puedo haber puesto desde arriba. F' de X factorizado miraría así, ¿ven? De aquí saldría un 2 de factor común. Saldría una X y una E a la 2X, ¿no? Factor común. Y el factor común es este, ¿eh? Yo le escribiría así mejor, ¿no? 2X, E a la 2X, ya factorizada, antes de encontrar los ceros, o lo hace después, como usted quiera. Esto sería la derivada factorizada, ¿no? Que es lo que hemos estado pidiendo. Entonces, si yo me vengo a los valores donde la derivada es 0, agarre los factores, donde cada factor se vuelva a 0, está factorizado, pues. Está claro que este no puede ser 0 nunca. Un exponencial no puede ser 0. Jamás va a ser 0. Quiere decir que los valores iguales a 0, la derivada van a salir de aquí, ¿ves? De este factor y de este factor, que es lo que debería estar aquí. Mira, un factor donde la derivada es 0, y lo dicen, excepto que no lo remarcan, va a ser en x igual a 0. Este no es 0 nunca. Ya sé que esto no tiene solución. No existe solución. Aquí x va a ser 0, que es este, ¿eh? En este otro x va a ser igual a menos 1. Y valores prohibidos donde la derivada no existe, no hay. ¿Por qué no hay? Porque yo no miro ningún denominador. No hay denominadores. Si hubiera un denominador abajo, digo, por aquí está lo que no existe. Entonces esta derivada va a ser 0 nada más. La opción que va a utilizar, la no existencia, no tiene sentido usarla. No hay más. De aquí viene que los números críticos serían 0. Números críticos serían 0 y serían menos 1. Pero los puntos críticos hay que acompañar esos de la imagen. Hay que calcularlo. Aquí tienen el primero y el segundo calculado. Y ahí terminaría el trabajo. En el fondo es una aplicación. Luego continúo. Ya vamos a terminar. Eso sería para encontrar lo que son los números críticos y los puntos críticos. Ya le puse el proceso. Mire ahora lo que viene aquí. Este tema no sé si está para este parcial o para el otro, no me acuerdo, pero creo que está para este. Dice, extremos absolutos. ¿Se acuerdan que vimos extremos absolutos, pero no vimos cómo los encontramos, ¿verdad? Sí sabemos encontrar puntos, extremos relativos. Extremos relativos. De repente, por lo menos nos dijo la teoría. Aprendimos a encontrar números críticos y puntos críticos. Todavía no hemos dicho cómo se encuentran los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos. Ya vamos a arreglarlo. Es facilito. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Hasta hoy nosotros lo que aprendimos es encontrar números críticos, valores críticos, los max R y los max absolutos y mínimos todavía no. Solo los podemos visualizar y los entendemos cómo se ven en la gráfica. Para estos, falta teoría, para saber cómo se encuentran los máximos y los mínimos relativos.
Vamos a empezar en el orden ahora, cómo se encuentran cada uno de ellos. Es decir, ya sabemos que es máximo relativo, ya sabemos que es mínimo relativo, ya sabemos que es mínimo absoluto, máximo absoluto, pero encontrarlos no. Nos desviamos un ratito. Aparentemente dicen algunos sin sentido. Claro que lo tiene porque decíamos que este es máximo y aquí la derivada es cero. Las derivadas son cero, solo lo dijimos nada más, pero no hemos dicho cómo encontrarlo. Eso faltaría un poquito más. Sin embargo, tenemos dos tareas pendientes. Uno de ellos es cómo encontrar el extremo relativo y cómo encontrar el extremo absoluto. Pues ahorita nos encargamos de lo primero, en el orden como empezamos. Vamos a ver cómo se calculan los extremos absolutos en intervalos cerrados nada más. Para eso, aquí está el procedimiento. Pues. Miremoslo. ¿Qué dice? Escriba ahí, obteniendo extremos absolutos en intervalos cerrados. O extremos absolutos en intervalos cerrados es el tema. Y lo leo aquí. Dice, estrategia para encontrar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo. Es importante que sea continua. Si no, no se le garantiza que tenga. Y no solo eso, si el intervalo es cerrado, hay garantía absoluta que tendrá extremos absolutos siempre. Por un teorema que vimos ahí. Por eso se está dando esta opción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno, mire, paso. Encontrar los valores críticos en el intervalo. Ojo con esto, eso lo acabamos de ver, son estos, ¿no? Encontramos valor crítico y encontramos punto crítico. Los puntos no los ocupo, estos son sobre la curva. Lo que van a necesitar son estos primeros, ustedes que son X, ¿no? Son los X sub 0, pero que deben ser del dominio donde la deriva de 0. Yo lo vamos a poner. Encontrar los valores críticos. Aquí voy a poner 2 puntos, es decir, donde la derivada, lo anterior, es igual a 0 o donde la derivada no existe. Es lo que acabamos de ver. Lo necesita. Y lo va a ocupar. No existe. Ya sabe hacerlo. Hecho eso, dice ahora, mire lo que dice aquí. Evaluar. Evaluar es calcular imágenes. En los valores críticos, en estos que están aquí, si quiere a esto, le llamo X sub 0, pues. Esos X sub 0 son X sub 0 lo que debe encontrar, pero del dominio de la función. Evaluar F en los números críticos, en estos, ¿no? Como vamos de color, cambiemos colores. Evaluar en esto, ¿no? Hay que encontrar F de ese que está ahí. No estaba diciendo evaluar la derivada. Evaluar en los números críticos, en los que le salgan, los que sean necesarios. Pero también evaluar en los extremos del intervalo, en este A y en este B. Va a tener imágenes, va a tener esta imagen usted, de todos ellos, pero también va a tener F de A y también va a tener F de B. Esos números críticos pueden ser más de uno, ya lo vimos nosotros que puede tener más de uno. ¿Qué hacen ahora? Comparar. 3. El valor evaluado de esto, ¿ve? El valor evaluado más grande se llama máximo absoluto, de aquí. Y el menor se llama mínimo absoluto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Repito, encuentre los números críticos, ya tiene procedimiento. Llámele X sub 0 si quiere, en el dominio. Y ahora vienen evaluaciones de todo. Desde los números críticos hasta los extremos del intervalo A y B. Forme una lista y después compare. El más grande de esa lista se llama máximo absoluto. ¿Estamos? Y el más pequeño se llama mínimo absoluto. Es todo. Terminó. Es decir, que eso es sencillo. Hagamos uno para que nos retiremos. Luego vendríamos, quedarían pendientes los extremos relativos. Para eso necesito la derivada 1 y se llama criterio de primera derivada. Vamos a verlo la próxima clase. Miren, que es mañana, ¿verdad? Aquí hay que picar. Miren lo que ocurre aquí. Le dicen, encontrar los extremos absolutos de la función, dadas reglas de correspondencia. También podría venir la gráfica, pero eso no ocupo nada, lo tengo que ver y comparar con la definición. ¿Cuáles eran los pasos? Perfecto, mire, recordemos un poco. Bueno, en el intervalo me tiene que dar un intervalo. Y aquí está el intervalo cerrado. Si este intervalo es abierto, no necesariamente tendrá extremo absoluto. Es importante por el teorema que vimos. ¿Cuál es el procedimiento? Según lo que vimos nosotros, 1, lo que ya vimos por ahí, hay que encontrar primero los números críticos. Esto implicaba esto. Esto implicaba esto. Mire. Hay que resolver para X, pero también interesa esto.
Teniendo esto, ya tiene usted quiénes van a ser los X sub 0. Después vendrían la evaluación. Si quiere a todos estos, llámelo lo que encuentre, les va a llamar X sub 0. Pues. Y ahora viene la evaluación. Hay que encontrar f de todos esos X sub 0, que pueden ser más de 1, pero también hay que encontrar la imagen del intervalo. En ese caso de arriba, la imagen de menos 2 y la imagen de el de derecho es 2. Y ahora solo encargue de visualizarlo. El más grande de esta lista se llama max absoluto. Max. Y lo pone como para ordenado. Porque de repente le piden punto máximo. Y el más pequeño de esa lista se llama mínimo absoluto. Min ADS, pongámosle aquí. Si quiere lo pone como para ordenado. Y eso es todo. Pues. Y aquí tengo el panorama completo. Pues voy a seguir darle seguimiento. Miren, empiezan aquí, ¿ve? Primero se calculan los valores críticos, hasta le están diciéndome, de la función. Es derivable en su dominio. Empezaríamos primero con la función cuál es el dominio, porque los números críticos necesito valores del dominio nada más. Este es polinómica. Por lo tanto, el dominio de f son los reales. Cualquier número real que me salga allá es un número crítico. Pues. Ya lo tengo. Aquí se lo están comentando. Miren. Es derivable en su dominio porque son reales. Pues. Entonces ahora voy a calcular la de primera derivada y buscar eso. Como es polinómica, no tendrá valores prohibidos la derivada, como no los tiene tampoco la función. Aquí está la derivada, que es otro polinomio. Miren. Esta derivada nunca no va a existir. No, esta derivada siempre va a existir. Entonces, ¿qué hago? Ahora me voy a calcular los ceros de esa derivada. Resuelve esta ecuación cuadrática como quiera. Y las soluciones son estas dos. Miren. Eso solo les faltaría preguntar si está en el dominio de la función. Si así son números críticos, claro que están en el dominio. Entonces los números críticos son estos dos nada más. Ya lo tengo. Con esos, ahora voy a evaluar. Voy a evaluar en menos 2 si quieren el orden, que es este. ¿Eh? Empecé con el intervalo. Voy a evaluar en el orden si quieren menos 1. Y aquí está. Estoy haciendo la lista. Voy a evaluar en 2, que es del intervalo. No importa el orden en cual empiece. Pero también tengo que evaluar en 3. ¿Dónde está? Aquí no lo No miro. evaluaron en 3 porque no está en el intervalo. Ah, perdón, entonces vamos a ver el intervalo. Claro, recuerda que debe estar no en el dominio, en el intervalo, perdón. Cuidado, aquí estoy hablando más bien. Este debe pertenecer ahí. Claro. Ya mire que estaba desconcentrado. Recuerda que iba de menos 2 a 2. Sí, vamos a ver. Porque estamos hablando en I, nada más. Y gracias, compañeros. Entonces, miren, el 3 descartado. Aunque sí es número crítico para la función. Pero como lo estamos estudiando solo en esta porción, entonces el 3 está descartado. No hay más. Entonces ahora voy a comparar. ¿Cuánto me dio f de 2? Color rojo. F de menos 2 me dio este. ¿Cuánto me dio f de 1? Me dio 5. ¿Y cuánto me dio f de menos 1? Me dio 5. Entonces busquemos. ¿Cuál es el valor más grande? ¿Cuál es el valor más chiquito? Pues ese va a ser el máximo y el mínimo absoluto que andamos buscando porque estamos calculando extremos absolutos. Mire lo que ocurre aquí. Entonces empezaría, el más pequeño lo alcance en f de 2, que es menos 22. Ese es el valor mínimo absoluto. Cuidado con relativo. Aquí no lo dicen, absoluto. Hay que ponerlo correcto para que nos acordemos que estamos calculando extremos absolutos. Y luego dice que el más pequeño lo alcanza en menos 1, que es 5. ¿Estamos? Ya lo tengo. Sería el máximo, el valor máximo. Valor tiene que ver con la Y. Recuerda que estamos hablando de esto. Estamos encontrando en el eje Y. Entonces el valor se refiere a Y igual a. Lo que necesite saber quién es ese X, cuánto es el valor que encuentra usted por ahí. Entonces el valor máximo lo alcanza en X igual a menos 1. En el eje X. Pero sobre el eje Y, que es el que le están pidiendo, es 5. Entonces el valor máximo es 5. Normalmente se informa dónde lo alcanza y cuánto es. El valor mínimo absoluto lo alcanza en 2, pero su valor sobre el eje Y es menos 22. Y ahí terminó su ejercicio. Y eso lo puedo ir replicando siempre. Lo mismo pasa con esta. Hay que encontrar los extremos absolutos. Esta, por ejemplo, cuando le toca encontrar dónde la derivada de 0 o dónde no existe, si tiene posibilidades, ¿no? F' es 0 en los ceros del numerador, pues. Aquí no tengo que escribir mucho. Y en el numerador entiendo que es x igual a 0. Solo necesito que ese 0 esté aquí.
porque estoy estudiando en el intervalo cerrado nada más. No estoy estudiando los máximos y los mínimos en todo el dominio. En este intervalo que exista, que esté ahí el valor. Luego, el valor prohibido salen de aquí. Miren. Resuelva eso, quiere decir que x es igual a más o menos 2. Cuando vengo a los b donde la derivada no existe, me voy a los ceros del denominador, pues. Y me doy cuenta que es más o menos 2. Ahora pregunto, ¿y están aquí? El 2 positivo no está. El que está es el menos 2. Quiere decir que el número crítico que necesito ahí solo es el menos 2. El otro lo saco de la lista porque no estaría, porque esto llega hasta 1. Entonces, cuando vengo a formar mi listado, porque tengo que evaluar, las evaluaciones que yo espero encontrar deberían estar en 3, negativo, que era el extremo izquierdo del intervalo, en menos 2, que fue una de las soluciones, en 0 y en el extremo derecho. Por eso aquí no aparece f de 2. Y de esos agarro, el más chiquito es el mínimo y el más grande es el máximo. Ellos hacen el resumen aquí, miren. Puedo comparar que en 0 lo alcanzan, el valor es aproximadamente menos 1.58, ¿no? Es el más pequeño de todos. Aquí lo tienen, pues. F de 0 igual a menos raíz cúbica de 4. Se escribe la respuesta exacta. Puede poner el valor aproximado, pero la respuesta exacta no la vaya a quitar porque eso es lo que se pide. Es el valor mínimo absoluto de la función. Y el máximo solo busco cuál es el más grande. Pues aquí está, mire, es el punto más grande, 1.77, 1.71, que corresponde a raíz cúbica de 5. Entonces aquí la respuesta lo alcanza en ese valor que está ahí. Y ahí terminó su trabajo. Así se encuentran los extremos absolutos. Aquí viene una aplicación de que es después. Y aquí vienen ejercicios para que se dé gusto, mira. Le dan la función, le dan incluso hay unos que le dan las derivadas. Pero aquí viene la respuesta. Encuentren los extremos absolutos de las funciones dadas en los intervalos dados. Dése una vueltecita por aquí, porque ya no hablo de esto. Mañana no hablo de esto. Y aquí creo que es para que lo haga con gráfica. Usando la gráfica determinen los valores críticos. Y explique la naturaleza de cada número, valor crítico. Es decir, si la derivada es 0, la derivada no existe. Aquí está para que trabaje. Problemas aplicados, la respuesta de todos esos ejercicios. Y mañana vendríamos nosotros a hablar ya de monotonía. Recuerde que está pendiente todavía cómo se encuentran los extremos relativos. Para eso necesito un poquito más de trabajo. Y vamos a continuar mañana a primera hora con lo que es el criterio de monotonía. Monotonía quiere decir crecimiento y decrecimiento. Aquí empiezan con la definición de monotonía. Y después nos dicen cómo se encuentra la monotonía usando cálculo. Que este tiene nombre y tiene apellido. Mire, aquí tiene la teoría. Cómo se hace. Y luego, cómo se hace para encontrar, clasificar los números críticos, los máximos y los mínimos que decía la teoría anterior. Aquí viene todo lo que usted necesita, ¿verdad? Pero eso lo vemos mañana. Ahí nos quedamos hoy. Ya no lo atraso. Suficiente.